Cuando escuché mi propia voz diciendo algo que nunca dije, el cuerpo se me quedó duro. La grabación sonaba en el computador de la hija y ahí estaba yo, mi voz, diciendo, yo la vi cuando se lanzó. Recuerdo el sonido seco del vaso golpeando la mesa, el corazón subiendo hasta la garganta. Por un segundo pensé que estaba perdiendo la razón porque sí, era mi voz, igualita. Solo que yo nunca estuve allí cuando ella cayó. Así empezó todo, o tal vez así terminó. Porque después de oír una mentira con tu propia voz, ya nada vuelve a sentirse verdadero. Cuando llegué a esa casa, pensé que sería simple, cuidar a una mujer mayor, enferma, ayudar con los medicamentos, acompañarla en sus silencios, un trabajo de paciencia, no de valor. Pero ese silencio no era de calma, era como una grabación en pausa, esperando que alguien la reanudara. Doña Lucia Serrano me miró la primera noche con una mezcla de miedo y reconocimiento. «Tú me vas a escuchar, ¿verdad?», me preguntó. Le respondí que sí, y ella sonrió, cansada. Desde entonces dormía con la mano aferrada al control del sonido, como si temiera que alguien la borrara en la oscuridad. Isabela, la hija, me explicó todo con una calma estudiada: horarios, medicinas, prohibiciones. Hablaba como quien da instrucciones a una asistente, no a una persona. Mi madre necesita sentirse segura, evita contradecirla, y yo obedecí, como siempre. Pero fue el hijo, Tomás, quien me hizo notar que algo no encajaba. Hablaba de grabaciones como si hablara de arte. Decía que el sonido revela lo que los ojos niegan. Yo me reía pensando que era exageración de artista. Ahora entiendo que hablaba de mí, de cómo usarían mi voz para llenar los huecos de su historia. Y lo más cruel es que en ese momento yo todavía creía que solo estaba cuidando, todavía pensaba que estaba ahí para proteger a alguien. La primera vez que vi a Tomás, llevaba las manos manchadas de pintura y una sonrisa que duró apenas unos segundos. Dijo que el arte era su forma de respirar, pero lo dijo sin aire. Me pareció un hombre cansado, como si cada palabra pesara más de lo que debía. Cuando se acercó a su madre, la besó en la frente y ella cerró los ojos, como si ese gesto doliera. No entendí la tensión que había entre ellos. Había cariño, sí, pero también algo torcido, algo que parecía no haberse perdonado nunca. Isabela lo miraba con una mezcla de superioridad y fastidio. «No la alteres, Tomás», le decía, sin mirarlo del todo. Él respondía con una risa breve, esa que suena más a defensa que a alegría. Una noche, mientras servía la cena, Tomás me preguntó si me gustaba la música. Le dije que sí, y entonces habló de grabaciones. ¿Sabes? Las voces guardan más de lo que uno piensa. Si escuchas con atención puedes notar cuando alguien miente. No supe qué responder. Después añadió, bajando la voz, «En esta casa todos mienten, Ana, solo que algunos lo hacen mejor». Lo dijo sonriendo, pero con los ojos húmedos. Doña Lucia lo escuchó desde la mesa sin levantar la mirada del plato. Sus dedos temblaban apenas. A veces lo encontraba en el estudio, pintando con auriculares puestos. Las telas eran caóticas, llenas de rostros deshechos, voces dibujadas con líneas negras. Me impresionaba que alguien pudiera pintar el ruido. Una tarde, mientras limpiaba, vi en su mesa una vieja grabadora de cinta. Estaba encendida. Pregunté si grababa algo. «Todo», me dijo, «lo que se dice y lo que se calla». No supe si lo dijo en broma, pero desde ese día, cada vez que oía un clic en la casa, me quedaba quieta, escuchando si era una puerta o un recuerdo, y aunque todavía no lo entendía, ya empezaban a grabarme también a mí. Fue Isabela quien abrió la puerta aquella mañana. Estaba impecable, con esa elegancia que parece no mancharse nunca. Me invitó a la cocina y me ofreció café, como si fuéramos viejas amigas. La cafetera sonaba suave, pero su voz no. «¿Recuerdas la caída de mi madre?», me preguntó. Le respondí que no,
que en los días que llevaba allí no había pasado nada. Ella sonrió como si esperara exactamente esa respuesta. Claro, fue antes de que llegaras, pero necesito que confirmes algo, por si te preguntan. Solo di que estabas con ella esa noche. Es importante que parezca acompañada. No entendí al principio. Creí que hablaba de papeleo, de seguros, de cosas legales, pero su tono era distinto, medido, preciso. Le pregunté por qué mentir y me respondió con una calma que helaba. No es mentir, es proteger. Mamá no necesita más escándalos. Dijo escándalos con un cansancio viejo, como si esa palabra ya hubiera vivido muchas veces en esa casa. Asentí sin pensar, solo por no discutir. Era mi primer trabajo en meses y necesitaba el dinero. Esa noche, mientras servía la cena, doña Lucia me miró con los ojos húmedos. ¿Tú sabes por qué me vigilan?, preguntó. No supe qué decir. Dicen que me caí, pero yo no me caí. Me empujaron. Sus palabras me atravesaron. Pero antes de que pudiera reaccionar, Isabela entró al comedor con una sonrisa congelada. ¿Todo bien aquí? Doña Lucia guardó silencio. Yo también. Más tarde, cuando me fui a dormir, escuché el sonido de un clic en el pasillo. No era la cafetera ni el reloj. Era el mismo ruido de una grabación iniciándose. Doña Lucia tenía la costumbre de despertarse en mitad de la noche. Me llamaba con un tono suave, casi infantil, como si temiera molestar. Cuando entraba a su habitación, me pedía que me sentara a su lado. No quiero dormir sola, Ana, decía, y yo le tomaba la mano hasta que respiraba parejo. Pero esa noche, en lugar de pedir silencio, quiso hablar. ¿Tú escuchas voces cuando no hay nadie?, me preguntó. Pensé que deliraba por la medicación. Le dije que no, que todo estaba tranquilo. Ella negó despacio. No las que vienen de dentro, las otras, las que repiten lo que uno dice. Se quedó mirando hacia el rincón donde estaba el tocadiscos. Dijo que había empezado a escucharse a sí misma, que una noche oyó su voz venir de otro cuarto, repitiendo una conversación antigua. Me graban, Ana, desde hace tiempo. Le prometí que revisaría, solo para calmarla. Miré bajo la cama, detrás del armario, nada. Pero al salir del cuarto, vi un cable fino saliendo del enchufe, algo que no había notado antes. Lo seguí con la vista hasta una pequeña cajita negra escondida detrás de las cortinas. No quise tocarla. A la mañana siguiente le conté a Isabela lo que había encontrado. Se rió. Debe ser parte del sistema de seguridad. Mi hermano instala cosas sin avisar. Lo dijo sin levantar la vista del teléfono, como quien repite una excusa ya ensayada. Después de eso, doña Lucia se volvió más silenciosa. Caminaba despacio, escuchando. A veces me pedía que hablara más bajo. Las paredes tienen oídos, pero no son las paredes. Una tarde, mientras ordenaba la sala, escuché su voz desde otro cuarto. Fui hasta allí. Era una grabación. Doña Lucia cantaba una melodía antigua y al final decía: ellos piensan que no sé lo que hacen. Esa cinta estaba marcada con mi nombre. Esa noche todo parecía tranquilo. Tomás había traído vino y por primera vez en días doña Lucia sonreía. Había un olor a sopa casera. La luz del comedor era cálida y hasta Isabela parecía más amable. Me sentí aliviada, como si el ambiente por fin se hubiese limpiado. Estábamos a punto de brindar cuando doña Lucia dejó la copa sobre la mesa. Su voz sonó firme, sin temblores. Yo nunca me caí, Isabela. Tú sabes eso. El silencio fue inmediato, fingiendo revisar el mantel. Isabela se quedó inmóvil, con la copa en el aire. Por un instante pensé que la dejaría caer. Después sonrió, pero la sonrisa no llegó a los ojos. Mamá, ya hablamos de eso. Fue un accidente. Un accidente es cuando uno tropieza, no cuando lo empujan. Nadie respiró. Sentí que el aire se espesaba, que incluso los cubiertos temblaban sobre la mesa. Yo quise intervenir, decir cualquier cosa, pero Isabela me lanzó una mirada que me cayó al instante. Una mirada que decía: no te metas. Terminamos la cena en silencio. Doña Lucia no volvió a comer.
Solo movía el vino en el vaso, mirándolo como si esperara que el líquido le respondiera. Cuando la acompañé a su habitación, me tomó la mano y susurró: ellos creen que pueden cambiar los hechos, pero no pueden borrar lo que uno sintió. Antes de dormirse, añadió una frase que me dejó helada: van a hacer contigo lo mismo que hicieron conmigo. Esa noche soñé con voces que repetían mis propias palabras, pero con otro tono, como si alguien ya estuviera ensayando mi versión. Una mañana encontré un cuaderno sobre la encimera de la cocina. Era de tapa dura, color gris, y tenía mi nombre en una etiqueta blanca: Ana Morales. Lo abrí sin pensar. Dentro había anotaciones escritas con mi letra, o con algo muy parecido. 12 de abril. Doña Lucia sufrió una caída a las 22:00. Se aplicó hielo y reposo. Leí la frase varias veces. No recordaba haberla escrito. Ni siquiera recordaba una caída. Pasé las páginas. Había registros de días que parecían inventados, visitas de médicos que nunca conocí, medicinas que no había administrado, observaciones que no correspondían a mi forma de hablar. Y al final, una firma. Mi firma. Perfecta. El corazón me latía en las sienes. Fui a buscar a Isabela con el cuaderno en la mano. Ella estaba en la sala revisando unos papeles. ¿Esto lo escribí yo?, le pregunté. Levantó la vista apenas. Claro, lo hicimos juntas. ¿No lo recuerdas? Negué con la cabeza. Sonrió con esa calma que siempre suena a amenaza. Debe ser el cansancio. Cuidas mucho, duermes poco. Es normal confundirse. Quise insistir, pero Tomás apareció detrás de ella. Déjalo, Isa, no tiene importancia, dijo. Y por primera vez noté algo distinto en su voz: pena. Esa noche guardé el cuaderno bajo mi almohada. Me quedé mirando mi propia firma, preguntándome si era posible que alguien la copiara también. O peor, si era posible que yo realmente la hubiera escrito sin recordarlo. Desde entonces, empecé a dudar de mí misma, de mis recuerdos, de mis manos, de mi voz. Esa noche escuché un ruido metálico en el pasillo, un sonido breve, como un cerrojo. Me asomé sin hacer ruido. La puerta del cuarto de Isabela estaba entreabierta, y desde dentro se filtraba una luz blanca, constante. Dudé unos segundos antes de acercarme. Empujé la puerta apenas. El aire olía a perfume caro y papel nuevo. Sobre el escritorio había una carpeta gruesa, ordenada con etiquetas de colores. En cada una se leía una fecha. Abrí la primera. Dentro había copias de recetas médicas, informes firmados por mí y algo más, grabaciones en pequeñas memorias USB. Tomé una. La conecté en el reproductor que estaba al lado. El archivo se abrió solo. Era mi voz. Yo decía: ella se lanzó por la ventana. Intenté detenerla, pero fue tarde. Me quedé helada. Esa frase no existía en mis recuerdos. Apagué el aparato, pero la voz siguió sonando en mi cabeza. De pronto escuché pasos en el pasillo. Apagué la luz, dejé todo como estaba y volví a mi habitación fingiendo normalidad. Desde la oscuridad vi la sombra de Isabela entrar a su cuarto y cerrar con llave. No dormí. Me quedé escuchando los ruidos de la casa, cada crujido, cada clic, intentando distinguir si venía de un aparato o de mi mente. A la mañana siguiente, Isabela me saludó con esa sonrisa que ya me daba miedo. ¿Todo bien, Ana? ¿Te ves pálida? No respondí. En el desayuno Tomás no paraba de mirarme. Había algo distinto en su mirada, como si supiera que yo ya lo había oído todo. Desde ese día, cada vez que entraba a ese pasillo, sentía que las paredes guardaban algo mío. Mi voz, mis palabras, mis mentiras sin querer. Y por primera vez pensé en irme, pero aún no sabía que ya era demasiado tarde para eso. Tomás empezó a buscarme más seguido. Aparecía sin avisar, casi siempre cuando Isabela no estaba. Se sentaba en la cocina, encendía un cigarrillo y se quedaba mirándome en silencio, hasta que yo bajaba la vista. Luego empezaban las preguntas, siempre las mismas, pero con ligeras variaciones, como si quisiera atrapar algo entre mis respuestas. ¿Tú recuerdas cuando mi madre gritó? Le decía que no. ¿Seguro?
Dijiste que escuchaste un golpe. No lo recuerdo. Él sonreía sin humor. Tal vez prefieres no recordarlo. Cada conversación dejaba una grieta. Empezaba a dudar de mi propia memoria, de mis propias palabras. A veces, cuando lo escuchaba hablar, tenía la sensación de que intentaba que dijera algo exacto, una frase que él necesitaba para completar una historia. Una tarde, mientras limpiaba la sala, me preguntó desde el sofá: ¿tú crees que uno puede borrar lo que no conviene? No supe si hablaba de pintura o de recuerdos. Antes de que respondiera, encendió su grabadora y dijo: habla, Ana. Quiero escuchar cómo suena la verdad. No dije nada, solo lo miré. Él grabó el silencio. Cuando Isabela regresó, me notó nerviosa. ¿Te pasa algo? Negué, pero ella insistió. Tomás tiene sus métodos. No le prestes atención. Él se siente culpable. No explicó de qué, y yo no pregunté. Esa noche, doña Lucia no habló. Solo se quedó observando la puerta como si esperara que alguien entrara. Antes de dormirse, murmuró: ya están ensayando, Ana. A ti también te van a poner en la historia. Y por primera vez supe que no era una advertencia, era un hecho. Isabela llegó con flores, un ramo enorme de lirios blancos, tan perfumados que el olor se volvió pesado. Dijo que eran para su madre, pero los dejó sobre la mesa de la cocina, donde todas las cosas importantes de esa casa terminaban apareciendo. Parecía tranquila, incluso amable. Me preguntó si podía ayudarle a revisar unos papeles de rutina. Asentí, y ella sacó una carpeta beige pulcra, con una pestaña que llevaba mi nombre. Es solo para tener todo en orden, por si el doctor o la aseguradora lo solicitan. Pasó las hojas despacio, hablándome con tono suave, hasta que llegamos a una declaración. Era una transcripción de un audio, con mi nombre al final. Decía: yo vi cuando doña Lucia se lanzó por la ventana. Intenté detenerla. No pude respirar. El papel parecía moverse delante de mis ojos. Le dije que nunca había dicho eso. Ella me miró con calma, como si ya tuviera ensayada la respuesta. Claro que lo dijiste, está en la grabación, pero yo no estaba allí. Estabas, tal vez lo bloqueaste. Los traumas hacen eso. Me quedé callada, no porque creyera en ella, sino porque su voz no admitía contradicción. Era el mismo tono con que se da una orden disfrazada de consejo. Cuando se fue, Tomás entró a la cocina, miró las flores, luego el papel, y dijo en voz baja: no firmes nada, las flores son para tapar el olor de lo podrido. Esa noche, antes de dormir, escuché el clic de la grabadora. No venía del pasillo, venía de mi habitación. Fue doña Lucia quien me lo dio. El pendrive lo sacó de la gaveta de su mesa de noche, envuelto en un pañuelo. Guárdalo bien, Ana, y no lo escuches aquí. Las paredes tienen memoria. No pregunté nada. Lo escondí en el bolsillo de mi delantal y esperé a que todos durmieran. Cuando la casa se quedó en silencio, encendí el viejo computador del estudio y conecté la memoria. El archivo se abrió solo. Reconocí mi voz al instante. Yo hablaba con doña Lucia, una noche cualquiera, sobre sus medicinas, sobre el miedo a dormir, pero de pronto, entre una frase y otra, aparecieron palabras que nunca dije. Palabras frías, incrustadas en el diálogo como cuchillos. Usted misma me dijo que quería hacerlo. Yo la vi acercarse a la ventana. No pude detenerla. Mi respiración se cortó. Era mi tono, mi ritmo, mi voz, pero no eran mis frases, como si alguien hubiese cortado pedazos de distintas conversaciones y los hubiera cosido hasta inventar una historia nueva. Escuché todo el audio una y otra vez. Cada vez sentía que me borraban un poco más. Ya no sabía qué había dicho y qué no. Ni siquiera si el recuerdo que tenía de esa noche era real o una reconstrucción que ellos mismos me habían impuesto. Cerré el archivo y, al hacerlo, vi que el nombre del documento no era grabación ni testimonio. Era solo una palabra: versión. Entonces entendí. En esa casa nadie mentía, solo editaban. Fui directamente a buscar a Tomás.
Lo encontré en el estudio con las luces apagadas y una botella medio vacía. Pintaba líneas sin forma sobre un lienzo gris. Cuando me oyó entrar, no se volvió. ¿Ya lo escuchaste?, dijo. Su voz sonaba cansada, derrotada. ¿Tú sabías?, le pregunté. No respondió. Solo dejó caer el pincel y se sentó frente a mí. Isabela hace lo que tiene que hacer. Todo está descontrolado desde que papá murió. Eso no justifica lo que me hicieron. Te usaron porque confían en ti, porque todos te creen. Eres perfecta para su historia. Me reí, pero el sonido me salió quebrado. ¿Y tú también confías en mí? Tenía Él los levantó ojos la rojos. vista. Confío, pero ya no sirve de nada. Sentí un frío en el estómago. ¿Qué es lo que quieren esconder, Tomás? ¿Solo quieren paz? ¿Paz o silencio? No contestó. Esa misma noche, Isabela me llamó a su despacho. Estaba serena, impecable, con ese tono que ya conocía demasiado bien. Supe que viste la grabación, dijo. Asentí. Entonces entiendes por qué es necesario. Nada de eso es necesario. Se acercó despacio. Su perfume era tan fuerte que me mareó. La verdad Escucha, no Ana. sirve de nada cuando destruye. A veces, una mentira bien contada mantiene a todos con vida. La miré sin moverme. ¿Y mi voz? ¿También forma parte de esa paz? Sonrió. Claro, no todo tiene que ser verdad para ser útil. Me quedé callada. Por dentro, algo empezó a romperse. Supe que ya no era solo una trabajadora en esa casa. Era parte del material, parte de la historia que ellos estaban fabricando. El grito vino desde el baño. Corrí sin pensar. La puerta estaba cerrada y del otro lado se oía el agua corriendo, los golpes, la respiración entrecortada. «¡Doña Lucia!», golpeé con fuerza. No respondió. Busqué la llave de emergencia que siempre dejaban en la repisa del pasillo. Cuando logré abrir, el vapor salió como un soplo caliente y denso. Doña Lucia estaba frente al espejo, empapada, temblando. Tenía el peine en una mano y el cable del secador en la otra, desconectado. En el espejo, con el vaho, alguien había escrito una palabra: borrar. Me quedé sin aire. Ella se miró en el reflejo, pero parecía mirarme a mí. «Apáguenla, Ana», murmuró. «¿A quién?». «Esa que habla con mi voz». Intenté abrazarla, pero se apartó con fuerza. Sus ojos estaban vidriosos, llenos de miedo. «Van a usar tu cara también. Ya tienen la mía. Solo les falta otra». Apagué el agua, la cubrí con una toalla, la ayudé a sentarse. Su cuerpo temblaba, pero lo que más temblaba era su voz. Me miró con un gesto de agotamiento y dijo: «Si me pasa algo, no creas lo que escuches». Esa noche, cuando la acosté, el espejo del baño seguía empañado. Volví a mirar la palabra. Ya no decía borrar, decía Ana. No dormí. El sonido del agua todavía estaba en mi cabeza, como si no se hubiese cerrado el grifo, y en el reflejo del espejo del pasillo, por un segundo, juré ver a otra persona respirando detrás de mí. A la mañana siguiente, la cama estaba vacía, las sábanas perfectamente dobladas, el vaso de agua sobre la mesa, lleno hasta la mitad. Y el silencio era distinto, como si alguien lo hubiera afinado. Fui al pasillo. La puerta del cuarto de doña Lucia estaba abierta y la ventana entrecerrada. La bata colgaba de la silla, los zapatos debajo de la cama. Nadie había salido por esa ventana. El polvo seguía intacto. Corrí a buscar a Isabela. Estaba en la cocina impecable, con el mismo vestido del día anterior. Tomaba café como si todo fuera normal. «¿Dónde está su madre?», pregunté. Sin levantar la vista, respondió: «En observación, tuvo una crisis. La internaron anoche». «Anoche. Yo estaba aquí, no vi nada». «¿Dormías?». «No dormí». Entonces me miró, y esa mirada fue suficiente para que no dijera nada más. Horas después intenté llamar al hospital que ella mencionó. Nadie con ese nombre había ingresado. Tomás no apareció en todo el día. Su habitación olía a thinner y cigarrillos, pero no había ni una prenda suya. Revisé el escritorio de Isabela. Nada. Ni un documento, ni un papel que dijera internación, traslado, alta médica. Solo una carpeta cerrada con llave.
Me senté en la cama de doña Lucia. El colchón aún guardaba su forma. Sobre la mesa encontré una nota escrita con su letra. No me fui, me movieron. Esa noche escuché la voz de Isabela por el pasillo, hablando por teléfono. Decía frases cortas, precisas, sí, todo bajo control. Ningún testigo directo. La cuidadora sigue. No dormí. Solo No entendí, al fin, que cuidar a alguien también puede significar desaparecer con ellos. Tocaron la puerta al caer la tarde. Isabela no estaba y Tomás llevaba días sin aparecer. Pensé que era el cartero o algún proveedor, pero al abrir vi a un hombre con traje oscuro y un maletín. Mostró una credencial rápido, sin dejarme leer bien. Vengo por el caso Serrano. Tenía voz grave, cortante. Entró sin pedir permiso. Se sentó en la mesa del comedor y abrió una carpeta llena de papeles. ¿Usted es Ana Morales? Preguntó. Asentí. ¿Desde cuándo trabaja aquí? Hace 3 meses. ¿Sabe dónde está la señora Lucia Serrano? No. Me dijeron que estaba internada. Levantó la vista y me miró fijo. ¿Y usted lo cree? No supe qué responder. Él sonrió apenas. Le aconsejo que guarde lo que tenga. Van a intentar borrarlo. Me congelé. ¿Quiénes? Los que necesitan que su versión no exista. Antes de que pudiera preguntarle más, cerró la carpeta, se levantó y caminó hacia Si la la puerta. buscan, Diga que no recuerda. Es lo más seguro. Y se fue. El ruido de sus pasos por el pasillo quedó dando vueltas en mi cabeza. Fui corriendo a revisar mi bolso. El pendrive no estaba. Busqué en mi habitación, en el cajón del escritorio, debajo del colchón. Nada. El pequeño dispositivo había desaparecido como si nunca hubiera existido. Esa noche, Isabela regresó tarde. Su perfume llenó la casa antes que ella. Traía flores otra vez. ¿Ha venido alguien?, preguntó. Negué. Mientras hablaba, su bolso estaba abierto sobre la silla, y entre sus papeles asomaba un pañuelo blanco, el mismo con el que doña Lucia me había entregado el pendrive. Pasé la noche entera sin dormir. Cada ruido en la casa sonaba como una grabación que se repite. Cuando el amanecer empezó a filtrarse por las cortinas, fui directo al despacho de Isabela. Necesitaba encontrar algo, cualquier cosa que probara que no estaba perdiendo la cabeza. El computador estaba encendido. La pantalla mostraba una carpeta abierta, versión final. Dentro había varios archivos de audio, todos con mi nombre. Uno se llamaba Testimonio on MP3, otro Confirmación y uno más. Última toma. Abrí el primero. Mi voz. Otra vez. Solo que hablaba de cosas que nunca habían sucedido. Caídas, discusiones, hasta fechas inventadas. Cada archivo era una variación del mismo relato, como si hubieran hecho distintas ediciones de una misma historia. El más reciente era perfecto. Cada palabra encajaba. Cada pausa era exacta. Pero había algo nuevo. Risas, dos, una mía, o la que usaba mi voz, y otra, inconfundible, la de Tomás. Me temblaban las manos. Copié los archivos en un nuevo pendrive que encontré en el cajón. Mientras lo hacía, escuché pasos en el pasillo. Apagué la pantalla justo antes de que Isabela apareciera en la puerta. ¿Qué haces aquí tan temprano?, preguntó sonriendo. Solo ordenaba los papeles. Me observó unos segundos más de lo normal. ¡Qué responsable! No cambies nunca. Cuando se fue, guardé el pendrive en mi zapato. Era mi único refugio. Pero mientras cerraba la puerta, noté algo que me dejó helada. En la pantalla del computador, por unos segundos, el cursor se movió solo, como si alguien desde otro lugar hubiera tomado el control, y justo antes de apagarse apareció un mensaje en la parte inferior. Decía: copia de seguridad completada. El sobre estaba en la puerta cuando desperté, sin remitente, sin sello, solo mi nombre escrito a mano, con tinta negra. El trazo era firme, casi elegante. Lo abrí con cuidado. Adentro había una sola hoja doblada en 3. Una frase, nada más. Ella nunca cayó. Y tú no eres la primera. El papel olía a perfume antiguo, el mismo aroma que siempre llevaba doña Lucia. Me quedé sentada un largo rato, sin moverme,
Sentí una mezcla extraña de alivio y terror. Alguien más sabía, alguien más había estado ahí antes que yo. Busqué a Isabela, pero había salido temprano. Tomás tampoco estaba. La casa se sentía vacía, pero no tranquila. Había un zumbido leve, constante, como si un aparato estuviera grabando desde alguna parte. Encendí el reproductor del estudio y comencé a grabar mi voz. Quería dejar mi versión una verdadera, aunque nadie la creyera. Hablé durante minutos. Conté sobre las mentiras, las copias, las voces, la desaparición de doña Lucia. Cuando terminé, reproduje el audio. Mi voz sonaba distinta, más lenta, más cansada, con pequeñas pausas que yo no recordaba haber hecho. Por un segundo, pensé que ya estaba contaminada, que la manipulación había llegado a mí también. Guardé la carta dentro del libro de oraciones que doña Lucia leía cada noche y escribí una frase al final de la última página. Si alguien encuentra esto, no crea todo lo que escuche. Esa noche soñé con muchas voces diciendo mi nombre. Todas eran mías, todas decían algo diferente. Tomás regresó una noche Llevaba de la ropa lluvia, empapada, el cabello pegado a la frente y las manos temblando. Entró sin saludar. Dejó el abrigo en el suelo y dijo, «Ya está muerta». No tuve que preguntar de quién hablaba. El silencio que siguió fue más claro que cualquier explicación. Intenté mantener la voz firme. «¿Dónde está?» La enterraron en otro sitio, en secreto. Isabela no quería que hubiera ceremonia. Se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro. Dijo que era mejor así, que nadie más tenía que ver cómo terminaba todo. Me quedé de pie, mirando cómo su respiración se cortaba en pedazos. No sabía si consolarlo o golpearlo. ¿Tú ayudaste?, le pregunté. Él levantó la cabeza despacio. Sí, pero no como piensas. Me contó que doña Lucia había querido hablar, que había amenazado con revelar algo del pasado de su padre, algo que Isabela nunca habría soportado, que una noche discutieron, que hubo un empujón, un golpe, un silencio, y luego el plan. Ella se encargó de todo, dijo. La caída, los informes, las grabaciones. Yo solo ayudé a editar. Me quedé paralizada. ¿Y por qué yo? Porque necesitaban a alguien limpio, una voz que diera credibilidad, y tú estabas ahí. No supe si llorar o gritar. Solo sentí que me vaciaba por dentro. El sonido de la lluvia contra los ventanales se mezclaba con sus palabras, creando un ritmo lento, casi hipnótico. Antes de irse, dejó sobre la mesa una carpeta. Dentro había una foto de doña Lucia sonriendo con un micrófono en la mano. Al reverso, una frase escrita por Tomás. Nada se borra, solo se mezcla. Cuando levanté la vista, ya no estaba, y la casa volvió a sonar como siempre, grabando. No esperé más. Esa madrugada, cuando la casa parecía dormida, entré al despacho. Isabela había dejado la laptop abierta, con un fondo de pantalla negro. El cursor titilaba sobre una carpeta nueva. Testimonios finales. La abrí. Ahí estaban todas las voces, la mía, la de doña Lucia, la de Tomás, una sobre otra, mezcladas, un collage perfecto de culpa y manipulación. Copié los archivos a un pendrive nuevo. Era mi última oportunidad. Mientras lo hacía, escuché pasos. Isabela apareció en el umbral. Llevaba una bata blanca y una calma que dolía. «¿Qué haces despierta?», preguntó. No contesté. Ella se acercó, despacio, hasta quedar a un paso de mí. «¿Buscas la verdad, Ana?» «Sí». «¿Y qué vas a hacer con ella?» Su voz era un susurro, pero cortaba como vidrio. «¿A quién le vas a mostrar algo que nadie te pidió? ¿A quién le importa?» Guardé el pendrive en el bolsillo de mi delantal y la miré. «Me importa a mí». Ella sonrió. «Entonces cuídalo. Las verdades también se borran». Intenté salir, pero me tomó del brazo con fuerza. ¿Sabes? Cuando uno escucha mucho a los otros, termina hablando con sus voces. Me soltó. Salí sin mirar atrás. Sentía el peso del pendrive contra mi pecho, como si fuera un corazón prestado. Esa noche no dormí.
Grabé un mensaje en el pequeño reproductor que Tomás había dejado en el estudio. Solo dije, esta es mi voz, y si alguna vez suena diferente, no crean en la otra. Cuando terminé, apagué la grabadora, pero el clic final no vino de mi aparato, vino de la pared. Cuando desperté, la casa estaba vacía, ni rastro de Isabela, ni de Tomás, ni del sonido del reloj que siempre El aire marcaba las olía a madrugadas. polvo Nuevo, como si alguien hubiera limpiado demasiado rápido. Busqué mis cosas, el bolso, los papeles, la ropa, todo seguía en su sitio, pero el pendrive no, ni la grabadora, ni siquiera el reproductor del estudio. Fui habitación por habitación, abriendo cajones, levantando cortinas, nada, solo silencio, un silencio limpio, quirúrgico, como si hubieran aspirado el aire. Me acerqué al espejo del baño. Había una frase escrita con marcador rojo. Versión final. Sentí un vértigo extraño, como si el suelo se moviera debajo de mis pies. Fui al teléfono para llamar a alguien, pero la línea no tenía tono. El cable estaba cortado. Salí al jardín. Los lirios blancos se habían marchitado, pero alguien había plantado flores nuevas. No las conocía. Al agacharme, vi algo entre la tierra. Un pequeño micrófono oxidado. Lo toqué. Nada. Ni una señal, ni una luz. Entré de nuevo. En la sala, sobre la mesa, había una carpeta. Dentro, una sola hoja con el logo de un hospital. Informe de defunción. Ana Morales. Leí mi nombre una y otra vez. El documento estaba firmado por Isabela Serrano. La fecha era la del día anterior. Me senté en el suelo sin llorar, solo escuchando. Y entonces lo oí. Un leve zumbido, casi imperceptible, que venía de algún lugar de la pared, como si la casa aún siguiera grabando. A veces despierto con la sensación de que la casa sigue respirando. Escucho pasos que no existen, el roce de una puerta, el murmullo de una radio apagada. Entonces entiendo que no me fui, que sigo aquí en alguna parte de las grabaciones repitiendo las mismas frases. El informe decía que morí, pero nadie me vio. No hubo entierro, ni nombre en el registro, solo un archivo nuevo en la computadora. Versión definitiva. Lo abrí una vez, desde un café público, semanas después de escapar. No sé cómo logré salir. En el audio, mi voz contaba toda la historia, cada palabra que estás escuchando ahora. Solo que al final alguien añadía una frase que no era mía. Y al final comprendió que siempre fue parte del experimento. Cerré el archivo. Lo borré, o al menos eso creí. Pero esa noche, cuando encendí la radio del cuarto donde me hospedaba, la misma voz empezó a sonar entre las interferencias. Mi voz, contando la historia otra vez. Desde entonces, no grabo nada. No escribo. Solo hablo bajito para que nadie pueda editarme. A veces pienso en Doña Lucia, en Tomás, incluso en Isabela. Tal vez sigan grabando, mezclando voces, creando versiones nuevas. Quizás ahora soy solo un fondo de sonido en su memoria, un ruido leve detrás de una mentira bien contada. Y mientras cierro los ojos, escucho el clic final. No sé si es un aparato apagándose o mi propia voz deteniéndose al fin. Solo sé que lo último que queda, siempre, es el sonido, y que el mío, aunque no sea mío, sigue grabando.